tal? Buenas tardes. Los saludamos desde aquí, desde la Iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. El día de hoy continuamos con nuestro estudio acerca de identidad, para lo cual mi esposo en la participación anterior nos habló que somos seres espirituales, que estamos conformados por tres áreas muy importantes: el espíritu, que es el que se ha regenerado a través de esa comunión que ahora tenemos con el Señor al haberlo recibido. Nuevamente nuestro espíritu se ha renovado porque es el que tiene esa comunión con Dios, es el que puede tener esa comunión con Dios, por lo tanto, pues ha sido ya renovado. También hablamos acerca del alma, esa parte que muchas veces mucha gente considera una sola cosa, el alma y el espíritu, pero que ahora pues a través de la palabra de Dios podemos discernir, separar que estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Y hablamos algunas de las propiedades que tiene el alma, como el intelecto, como las emociones, como la razón, la voluntad, el poder tomar decisiones, el poder sentir, el poder, podemos traducir, digamos, de alguna manera, todo lo que nuestros sentidos y nuestro cuerpo está en contacto con el mundo, y nosotros lo vamos a interpretar a través del alma. Es ahora sí que como nos va en la feria, es así como nosotros interpretamos nuestra vida, como interpretamos el mundo, porque es a través de nuestros sentidos. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del cuerpo, vamos a hablar aparte de esa parte de nuestro ser, que es la última que va a ser restaurada por nuestro Señor y que pues va a regresar al polvo de la tierra. Es el estuche en el que tenemos, este es el receptor de todos esos impulsos, de todos esos estímulos que hay en el mundo. Nosotros los recibimos a través de los sentidos, a través del tacto, a través de la vista, a través del oído, del gusto. Entonces, eso es lo que nosotros recibimos del mundo y entonces es interpretado por el alma. Así lo recibimos, es la información del mundo exterior. Y bueno, tenemos una reacción ante estos estímulos, que ya sea a través de nuestros músculos, de nuestros huesos, que podemos correr, que nos podemos mover, que podemos expresar también a través de movimientos, en nuestras palabras las podemos respaldar por ello. Las señales exteriores las procesamos a través de nuestros sentidos, y las interiores las procesamos a través del alma, que es la que interpreta, y aún pues el espíritu, ¿no? Entonces el cuerpo expresa también nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, las emociones, las palabras, los gestos, los movimientos. Estamos viendo que el apóstol Pedro habla acerca del cuerpo como el viejo hombre, el viejo yo, en Romanos 18. Y entonces todo nuestro ser estaba pues al servicio del cuerpo, al servicio de la carne o al servicio de las emociones, según lo que nos dominara más. Entonces es como estaba conformado nuestro ser antes de recibir la renovación de nuestro espíritu. Entonces así podemos ver a gente que está dominada por el cuerpo, entonces pues solamente procura placer, procura alimentar su cuerpo, producirle placer a través del sexo, a través de la comida, a través de la bebida,
de las cuestiones sensoriales para producirle placer al cuerpo. Cuando una persona está dominada por el alma, puede estar dominada por las emociones, entonces pues dejarse llevar por la ira, dejarse llevar por el enojo, o la alegría, a veces está arriba, a veces está abajo, es una persona inconstante porque así son las emociones. Entonces así podemos darnos cuenta cómo nosotros éramos pues esclavos, ya sea del cuerpo, ya sea de nuestras emociones, de nuestra alma. Y entonces ahora vemos que esa alma, esa es la que tiene que ser transformada, esa es la que tiene que estar sometida al espíritu para que entonces el alma sea la que domine sobre el cuerpo también. Y entonces ya podamos estar en unidad. Estas tres áreas muchas veces se le da más importancia a una que a otra, pero nosotros como hijos de Dios debemos de mantener pues un nivel, un equilibrio con estas tres áreas para que seamos personas íntegras. No podemos pues todo el tiempo estar en lo espiritual y estar percibiendo visiones y todo si no estamos trabajando en el fruto del espíritu, por ejemplo, ¿no? O no podemos nada más estar en nuestras emociones, en la compasión, en las obras, en estar haciendo cosas y dejar de lado también olvidarnos de nuestro cuerpo, ¿no? Como que a veces no tenemos ese equilibrio en nuestra vida, que sí es verdad que con este cuerpo pues necesitamos también enseñarlo, necesitamos enseñarle y decirle que no a muchas cosas, ¿verdad? Hacerlo que se someta verdaderamente. Para eso pues tenemos programas de ayuno, por ejemplo, ¿verdad? Le vamos a decir que no va a comer esa tortilla de más o ese pan de más y vamos a someterlo. Y de esa manera pues podemos entender que si el espíritu va a gobernarnos y va a estar sometida el alma al espíritu, entonces podemos también someter el cuerpo. Y todas aquellas situaciones de vicios y de situaciones de las que no podíamos salir, en el Señor, claro que sí se puede. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos a alguien que es más poderoso, el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesucristo de los muertos, ahora mora en nosotros. ¿Y cómo no vamos a poder someter todas las cosas bajo su poder? Claro que sí. Lo que pasa es que a veces no queremos, a veces no nos gusta, o más bien nos sigue gustando, pues no sé, el cigarrito, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que ver qué es más importante y cómo debemos de someter todas las cosas bajo la poderosa mano de Dios y su Santo Espíritu. Bueno, entonces este cuerpo pues va a obedecer al alma. Entonces es el alma la que debe de estar obedeciendo al espíritu. Y este espíritu debe estar bajo la voluntad de Dios. Y entonces, si no, pues entonces va a obedecer a la carne, el alma, y entonces todas las tentaciones y todo viene y pues nos hace de nosotros lo que siempre había hecho. Pero ahora ya se acabó, por eso es importante que vayamos conociendo todo lo que Dios nos ha concedido a través de ese sacrificio y a través de esa herencia gloriosa que tenemos para que podamos tomar la autoridad y tomar el poder que nos da el Señor para someter todas las cosas bajo el dominio del Espíritu. El Señor nos ha dado esa autoridad. Entonces, el hombre con el pecado pues se convirtió en un ser carnal
y ya no era un hombre espiritual como en un principio. Así el espíritu humano fue despojado de su posición y se rebajó a un prisionero, esclavo de sus apetitos, esclavo de sus necesidades, y ahí se queda. Entonces esta es una condición completamente alejada de Dios, alejada de Dios y de los propósitos de Dios, porque si Dios ahora en Cristo pues ha restaurado todas las cosas, pues también quiere Dios que nosotros tengamos ese dominio, para que no nada más tengamos el dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones, nuestra alma, nuestras decisiones, todo sometido bajo la voluntad de Dios, para que podamos también ejercer esa autoridad y ese dominio en nuestro entorno, porque necesitamos recuperar esa autoridad que le entregamos al enemigo con el pecado. Ahora, ¿cómo se relacionan el cuerpo y el alma? Nuestro cuerpo recibe información a través de los 5 sentidos y esta se percibe por el alma, ¿no? Esta información. Percibir se refiere a interpretar, a juzgar, a entender qué es lo que recibieron nuestros sentidos. Y para esto dependemos en esta operación de nuestra razón y de nuestra memoria. Es decir, que nosotros vamos a hacer esa interpretación y nos vamos a acordar. Por ejemplo, si un día nos quemamos, pues ya no nos vamos a acercar al fuego, porque nos vamos a acordar, la memoria nos va a ayudar a que nos acordemos que duele. Entonces, pues ya no nos vamos a acercar a eso. Y la acción que se va a tomar va a depender de cómo pensamos y sintamos en cada situación. Por eso todos los seres humanos somos tan diferentes, tenemos una manera muy particular, de acuerdo como hemos vivido, para interpretar nuestro mundo, nuestro entorno. Pero aquí va a entrar la voluntad, porque cuando el alma está alineada con el espíritu, entonces las acciones del cuerpo van a honrar también a Dios. Si el alma no está alineada con el espíritu, entonces las acciones que tengamos van a ser carnales y no necesariamente van a honrar a Dios. Ahora, ¿cómo se relacionan el espíritu y el alma? Eso es, hablamos del alma y el cuerpo. El espíritu humano no está operando correctamente a causa del pecado, es decir, que está incapacitado. Cuando recibimos la salvación, entonces nuestro espíritu nace del Espíritu Santo y entonces sí va a tener esa capacidad de interactuar con el Espíritu Santo que lo regeneró. El Espíritu Santo entonces va a mandar la información al espíritu humano y a través del alma va también a actuar o va a enviar ese mensaje al cuerpo. Para esto necesitamos, obviamente, conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Porque si no sabemos, o sea, si no alimentamos ese espíritu con la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos? En el Salmo 146:1 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Aquí el salmista está obligando a su alma, está diciendo que cante a través de su cuerpo, que obedezca ese mandato. Así nosotros también, bendice alma mía al Señor, ¿verdad? Dice el Salmo, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? El cuerpo y el espíritu. Aquí es donde vamos a ver. El cuerpo y el espíritu se relacionan, como habíamos dicho, a través del alma. En Gálatas 5:16, 17 dice la palabra de Dios: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Así es que a partir de que nosotros recibimos a nuestro Señor, tenemos una vida espiritual nueva, tenemos esa regeneración en el espíritu, va a comenzar una batalla en nuestra vida, una batalla en contra de la carne, porque siempre se va a estar oponiendo. Antes de esto, pues ni siquiera éramos conscientes de ello, simplemente nos dejábamos ir con la corriente del mundo, nos íbamos a ir con la corriente de nuestros deseos, de nuestros impulsos, a satisfacerlos, y ya, y así vivíamos revolcándonos todo el tiempo en nuestros delitos y pecados. Pero en el momento en el que nosotros permitimos que nuestro espíritu sea restaurado, entonces va a comenzar una guerra declarada en contra de la carne. Y pues para ello se va a llevar a cabo precisamente en el alma, en nuestra mente, que esta es la que nosotros debemos de transformar constantemente a través de la palabra de Dios. Una persona que no está regenerada es una persona carnal que sigue la corriente, los deseos del mundo, mientras que el Espíritu Santo pues no tiene manera de provocar acciones que glorifiquen a Dios por sí misma. Es decir, que nosotros a través de nuestra voluntad es como vamos nosotros a decidir esas impresiones que nos dé el Espíritu Santo, y también en el conocimiento de la palabra de Dios, para que tomemos las decisiones por Dios, para que comencemos a caminar en el Espíritu, para que tengamos sometido a nuestro cuerpo, a la carne. Y vamos a ver cuál es la operación que hace el Espíritu Santo en el alma. El propósito de Dios es que todas las funciones del alma humana estén bajo el señorío y la dirección del Espíritu Santo. Y esto no es fácil, hay que ejercitarlo, hay que llevarlo a cabo, hay que permitirlo día con día. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios algún mandamiento, alguna cosa, nosotros hacemos esa voluntad de Dios, entonces vamos a fortalecer el área del espíritu, el alma se va a sujetar y por lo tanto el cuerpo va a obedecer. El fruto, los dones y la gracia que Dios otorga por su Espíritu Santo capacitan al recién nacido espiritual para que vaya creciendo a medida que va obedeciendo la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así pasa que muchas veces estamos en una reunión y nos dicen, ¿no quieres una copita o algo? ¿Y qué dicen? ¿A poco tu religión te lo prohíbe? Es más que una prohibición, más que un mandamiento. Nuestro espíritu sabe lo que nos conviene. Entonces, cuando nosotros obedecemos o cedemos a la tentación, estamos nosotros imponiendo nuestra voluntad sobre eso que el Espíritu nos está marcando. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios o decidimos hacer lo contrario, entonces podemos contristar al Espíritu Santo con nuestros actos naturales o racionales pecaminosos. Cada vez que nosotros
tomamos la decisión de no obedecer, contristamos al Espíritu Santo, que es una persona. Nuestra relación con Él debe de ser con una persona. Él es una persona y se entristece. ¿Y qué sucede? Que se va guardando silencio. A medida que nosotros seguimos empeñados en desobedecer, entonces esa vocecita ya cada vez va siendo más quedito, hasta que llega un momento en el que ya no la escuchamos. Y entonces estamos otra vez, como en el mundo, estamos a nuestra voluntad, a lo que nosotros querramos hacer. Entonces, pues sí, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Y no volver que no volver atrás, ¿no? Como dice la palabra, que no seamos nosotros de los que vuelven atrás, sino que vayamos más adelante. Hay mucho mayores bendiciones y cosas maravillosas que el Señor nos quiere mostrar, o cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los suyos. Y la verdad es que nos perderíamos de muchas cosas. Yo creo que ya tuvimos el tiempo para haber vivido como quisimos y ya nos dimos cuenta de que no nos funcionó. Así que, pues ahora vamos adelante, vamos a seguir adelante. Y dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo es el agente santificador de nuestra alma. Él está con nosotros, Él nos ha apartado, nos ha apartado para Dios y nos guía y nos acompaña en este caminar para que cada vez nosotros podamos ser más santos. Santificados quiere decir apartados. Así que el Espíritu Santo nos aparta para Dios, para su servicio. Y dice la palabra en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, es decir, en el área del alma, del intelecto, de la mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la buena voluntad de Dios es buena, es agradable, nos va a gustar y es perfecta. Entonces esto nos va a permitir tener una vida sometida al Espíritu, de tal manera que vamos a tener una sola dirección. Vamos a estar completamente integrados, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando esto se logra, pues se vive en la plenitud. Se vive en una plenitud de Dios, donde ya no vamos a ser controlados por esos instintos naturales, esas maneras de resolver las situaciones y los problemas en nuestras fuerzas o buscando soluciones externas, cuando ya tenemos en Dios todo lo que necesitamos para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos ayude en todas las cosas. Así es que los pensamientos deben de estar vigilados en todo tiempo. Yo creo que es una de las cosas más importantes, porque dice la palabra de Dios que así como es el pensamiento de la gente, así es la persona. Entonces, si nosotros estamos teniendo pensamientos negativos, estos van a producir emociones negativas también, lo cual pues nos van a llevar a tener acciones negativas. O sea, el resultado de ese pensamiento es lo que va a dar como fruto. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar precisamente el reino de Dios, su justicia a través de conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, obedecer a esa voluntad, negar esa parte que quiere levantarse del viejo hombre, estarlo negando, matar de hambre al viejo hombre para que ya se muera por fin y que podamos vivir de una manera que agrade a Dios. Por ejemplo, en el caso de los pensamientos, ante un maltrato, las emociones pueden responder ¿con qué? Con unos sentimientos o resentimiento o con ira. Y entonces la voluntad va a reaccionar en defensa o en venganza. El cuerpo se va a tensar, se va a experimentar una tensión física, va a liberar algunas sustancias químicas que predisponen a la agresión, a la violencia, y van a producir algunos problemas fisiológicos que se pueden traducir en enfermedades. Entonces, si no permitimos que el Espíritu Santo controle nuestro espíritu y domine sobre el alma, sobre las emociones, sobre los pensamientos, sobre la voluntad, y que decidamos lo bueno, entonces vamos a obtener también bendición, vamos a obtener sanidad, vamos a obtener paz, vamos a obtener el fruto del Espíritu. Si no, pues entonces vamos a dejar que otro espíritu sea el que nos gobierne, y entonces pues ya ese espíritu ya no es de Dios. Entonces una persona que es regenerada va a producir sentimientos y pensamientos que Dios nos enseña en su palabra, como son la compasión, el perdón y cuestiones muy, muy altas que solamente el Padre tiene esa capacidad, y solamente los hijos de Dios pueden alcanzar a obtenerlas. Y pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo aquí para que en la próxima clase podamos concluir ya los dos juntos, el pastor José Antonio y yo ya estemos juntos nuevamente, y que podamos terminar este tema tan importante. Pues vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, pues te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tú nos instruyes a través de tu palabra, Señor. Nos ayudas a discernir estas áreas de nuestra vida. Nos ayudas a entender cuáles son las funciones que tiene cada una de ellas, para que podamos ser conscientes de ello, para que podamos mantenerlas bajo el dominio del Espíritu Santo, para que tengamos, Señor, esa voluntad de hacer tu voluntad, de someternos a tu poderosa mano, a que podamos vivir de una manera íntegra, donde estas partes puedan estar en armonía, donde puedan estar sujetas, donde podamos experimentar una plenitud de vida que en otro tiempo no podíamos a causa del pecado. Gracias también por el poder que nos das para someter todo aquello que había querido dominar sobre nuestra vida, y que ahora sabemos que tenemos el poder y la fuerza del Espíritu Santo para vencer cualquier vicio, cualquier tentación. Gracias te damos, Señor, porque ahora nuestra vida pues apunta para cosas grandes y maravillosas que tú nos vas a mostrar. Te damos muchas gracias por esto. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en esta tardecita, y pues aquí nos veremos nuevamente en la próxima clase. Gracias. Hasta luego.